Ya, miren, aquí tenemos la prueba de... Este es el semestre pasado. Así que aquí le hicimos todos. Todos hicimos esta misma. Voy a intentar hacer un breve repaso, más o menos, de lo que son algunos ítems. Voy a pasar por el primero, que es el que nosotros vemos aquí, estereoisomería. La parte A dice, dadas las siguientes estructuras, indique en el recuadro la configuración correspondiente a cada tipo de estereoisómero. Marque con una X en caso de no aplicar una configuración. Esta es la pauta, pero la idea mía es que nosotros podamos entender esta pauta, porque muchas veces tenemos la pauta, la vemos, sabemos cuál es la respuesta, pero no entendemos el por qué es esta respuesta. Este primero, si nosotros lo vemos aquí, vamos a ver este. ¿Qué tiene de importante este? Si nosotros podemos ver aquí, tenemos que entender si es que este tiene alguna diferencia o no. Siempre esto nosotros lo dividimos así y vemos esta parte y esta parte. Entonces tenemos que comparar esto, pero aquí como son iguales, entonces simplemente no aplican. Y lo vamos a ver con la diferencia con este otro que está acá al lado. Nosotros aquí en este tendríamos que, no sé, tener este CH, por ejemplo aquí. Entonces dividimos aquí y tenemos aquí lo grande, aquí los chicos o cruzado. Pero este como tiene todo al mismo lado, vamos a ir borrando un poquito. Si nosotros hacemos esta división, tenemos aquí lo mismo arriba y abajo, y a este otro lado tenemos lo mismo arriba y abajo, entonces por eso no aplica. Tiene que ser siempre una división, tener una cosa aquí y aquí tener algo distinto. Igual forma acá, entonces por eso no nos sirve. Por eso tenemos la X, que es simplemente que no aplica. Acá tenemos un S o trans. Trans aplica en este. Se puede llamar trans o se puede llamar, en este caso, E, que significa lo mismo, así como cis es lo mismo que Z. Pero vamos a ver cómo dividimos esto. Tenemos aquí un hidrógeno, acá hidrógeno, tenemos un metilo y otro metilo. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros vemos esto, aquí tenemos uno que pesa más que este. Otro aquí, en el caso de este aquí pesa poco y este pesa más, digamos en su parte molecular. Entonces por eso es que se los llama trans. ¿Por qué trans? Porque acá tenemos dos y son los mismos que se repiten acá, pero de forma distinta. Por eso tenemos, en este caso es un trans. Ahora, ¿por qué trans? Porque si dividimos esto, tenemos el grande arriba y este otro lado tenemos el grande abajo. Por eso es trans, porque está, digamos, como cruzado. Si esto nosotros lo viéramos de otra forma, lo dividimos aquí y tuviéramos aquí en esta parte el, el CH3 y acá tuviéramos solamente el H, podríamos decir aquí está el chico, esta parte que también pesa menos. Entonces tendríamos un cis o también podríamos llamarlo Z. Entonces por eso, para que ustedes vayan viendo por qué es una cosa o por qué es otra. O sea, si ustedes ven esto y no entienden por qué en realidad es un trans o un E, para que puedan ir repasando esta información. Acá vamos a este siguiente. En este, el primero, hacemos algo aquí, acá no tenemos, podemos decir que nada, entonces este es un X porque no aplica. Tan sencillo como eso. Entonces después nos vamos a este. Dividimos esto aquí con una línea, en este caso vertical. Tenemos el que pesa más, el que pesa más, están cruzados, entonces un trans OE. En cambio, si nosotros tomamos
los chicos, este pesa poco, también están cruzados. Entonces tenemos finalmente el trans OE. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí, este fuera el H, entonces tendríamos un CH, por ejemplo, 3. Tendríamos el que pesa menos, y tendríamos un cis. La duda después me avisan. Este otro. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este y este? A ver, para que podamos notar esto. Si nosotros vemos acá, hacemos una línea, aquí en el medio, a ambos, tenemos 2 hidrógenos y 2 metilos. O sea, la comparación se hace entre ellos, entonces podría ser cis o trans. Pero este de acá no podemos llamarlo cis o trans. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno, un cloro, un OH y un metilo. Como no se repiten los dos, solamente nosotros podemos llamarlos E. Entonces vamos a ver ahora si es E o es Z. Borramos esto, hacemos la división y vemos simplemente el que pesa menos, el que pesa más. El que pesa más está acá abajo, en estos. El que pesa menos acá está abajo, y acá el que pesa más está abajo, y aquí el que pesa más está arriba. Entonces es un E que sería parecido a trans, pero como son todos distintos, no podemos llamarlo trans, tenemos que llamarlo solamente E. Así que esto a veces uno se complica, pero en realidad son más sencillos de lo que parece. Ahora nos pasamos a estos que son un poquito más complicados. Bueno, en realidad sí, mucho más complicados de poder hacerlo. Veamos en este caso por qué este es un S, por qué un R y por qué un X. Vamos a ver primero este. ¿Por qué es un X? Porque aquí tiene un hidrógeno y un hidrógeno, por lo tanto este carbono no puede ser quiral porque aquí tiene un CH3, pero aquí tiene un hidrógeno y aquí un hidrógeno. Y para que pueda ser quiral, tiene que tener 4 átomos o moléculas, 4 enlaces distintos. Y como aquí tiene hidrógeno, aquí otro hidrógeno, entonces no es quiral y por lo tanto lo descartamos y lo dejamos con una X. En cambio, nos queda este carbono y este. Vamos a ver entonces este. Tenemos aquí, en este carbono, tenemos a un lado tenemos toda esta molécula, al otro lado tenemos toda esta molécula, y además tenemos un flúor y un NH2. Esta molécula no es igual que esta, entonces tiene 4, digamos, enlaces distintos, por lo tanto sí es quiral. Ahora veamos este otro, hacia un lado tiene todo esto, al otro lado tiene un metilo, un CH3, al otro lado tiene un hidrógeno y a este otro lado un COOH, que vendría a ser un carboxilo, un ácido carboxílico. Entonces sí es quiral. Entonces eliminamos esto y comenzamos. Tenemos el S. ¿Por qué es un S? Primero tenemos que nosotros ver las prioridades. ¿Qué importancia tienen las prioridades y cómo se miden? Porque esto a veces es un error que a mí me ha pasado al menos. Que a veces nosotros tomamos esto, sabemos que es la prioridad 4, la más fácil, y está hacia atrás, así que si está hacia atrás, el giro que a nosotros nos aparezca, hacia la derecha o a la izquierda, va a ser ese y no tenemos que cambiarle nada. Pero ahora nosotros tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto, y tenemos que asignarle prioridades.
El primero es un carbono, este otro también es un carbono y este otro también es un carbono, con la diferencia que este es un CH3, entonces con eso nosotros ya sabemos que tenemos una prioridad 3. El hidrógeno, si que hay hidrógeno siempre va a ser la última prioridad. Lo que sigue, que es poquito más grande que el hidrógeno, es un CH3, un metilo. Entonces sabemos que esa tiene prioridad 3. Ahora tenemos una diferencia. Este carbono o este carbono, ambos son carbonos. Entonces tenemos que ver a qué están conectados. Este de acá está conectado a oxígeno, entonces podemos decir, el oxígeno gana a todos. No le gana a todos. El flúor tiene un peso atómico más grande que el oxígeno, aunque no sea tanto más grande, pero es más grande. Entonces, si este carbono de aquí, digamos, este carbono tiene un flúor, eso de por sí ya va a ganar, sin importar todo lo demás que tenga, porque este carbono de acá tiene un oxígeno, acá hay dos oxígenos, entonces podríamos decir, dos oxígenos son superiores a un flúor, pero no se toma en cuenta así. Se toma en cuenta de esta forma. Un carbono está unido a, si tiene un flúor, el flúor ya ganó. No importa que acá tenga solamente hidrógenos, ya por tener el flúor es más grande que cualquier otro. En cambio, si fuera un carbono y tiene un oxígeno, podría tener otro oxígeno, pero este siempre va a ser menor que el carbono que tenga un flúor. ¿Por qué? Porque el flúor pesa más. Si fuera un cloro también pesa más que el oxígeno y así. Entonces, asignamos nuevamente las prioridades y tenemos habíamos dicho que era 3, entonces este va a ser 2 y este va a ser 1. Entonces, como tenemos aquí el de menor prioridad, que es que es el hidrógeno, giramos así, de 1 a 2, de 2 a 3, y obviamente del 3 después pasa al 4. Entonces tenemos un giro a la izquierda y por lo tanto es un S. Ahora vamos a borrar esto un poquito para que no nos moleste. Total, siendo un video después lo pueden pausar y atrasar. Ahora nos vamos a este. ¿Qué particularidad tiene este carbono? También es quiral, entonces tenemos que saber qué tiene hacia cada lado. Como nosotros vemos aquí que hay un NH, este NH es superior a este. Por lo tanto, nosotros vamos a asignar prioridades. Tenemos la prioridad 1, que es el flúor, el NH2 es un 2, no, sí, perdón, es un 2, me queda muy chico para marcarlo, y tenemos un 3 y un 4. Ahora, ¿por qué lo vemos de esta forma? Este carbono de aquí está unido a un metilo y a solamente hidrógeno, por lo tanto es el que menos pesa de todos. Después tenemos este carbono, y siendo carbono tenemos que ver a qué está conectado a oxígenos, por lo tanto obviamente pesaba más que es a prioridad 3. Esto de acá, este carbono no está conectado a ningún carbono, está conectado directamente a un nitrógeno, y el nitrógeno pesa más que el carbono, por lo tanto esta es la prioridad 2, como lo había dicho, y el flúor es la prioridad 1. Ahora bien, tenemos la prioridad 2 hacia atrás, entonces ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente hacer esto, y esto se los aconsejo cuando ustedes lo hagan, por ejemplo, con lápiz o con las bolitas de plasticina, con palitos, con lo que sea. Pueden asignar colores. Tenemos el amarillo. Vamos a pensar que vamos a ir cambiando los demás. Tenemos el morado. Esto es solamente para identificarlos.
este me dio naranjito, lo vamos a asignar acá. Y vamos a dejar este como celeste, que va a representar esto. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos esto. Y ahora asignamos los colores. Entonces vamos a utilizar los mismos colores. Para dejar este, digamos, este hacia adelante, lo colocamos. Vamos a ir colocando inmediatamente los mismos colores. Por ejemplo, acá tenemos el otro que era este, y el otro celestito acá, y finalmente nos quedaba el amarillo hacia atrás. Cuando nosotros tenemos esta forma, entonces podemos nosotros saber y asignar nuevamente, bueno, las prioridades. Sabemos que, bueno, eran 1, aquí teníamos 2, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 4. ¿Cómo hacemos el giro? Si ahí tenemos el amarillo que está hacia atrás, entonces tenemos aquí. No, me equivoqué con los colores en este caso, con la forma, pero nos queda así como R. Pero para que no nos compliquemos, lo voy a hacer otra vez, porque si no probablemente van a quedar más perdidos. Pero siempre utilicen esto si pueden con colores. Vuelvo a borrar esto. Vemos esto al girarlo, cuando lo hacemos con las bolitas y de plasticina, nos queda mucho más fácil y nos queda así. Aquí fue donde yo me equivoqué. Este, que es la prioridad 2, 1, 3 y 4. Y aquí vamos a hacer el 4. Al girarlo, esto nos queda de esta forma. Y aquí fue donde yo me había equivocado. Simplemente coloqué los colores al azar. Eso fue un error mío. Y nos queda así. Porque estamos viendo todo como si fuera así. Como si nosotros estuviéramos aquí al frente viendo todo esto hacia allá. Entonces nos queda esta al lado izquierdo, que es esta. Esta ya se gira y nos queda al lado derecho. Y esta obviamente nos queda hacia arriba. Entonces tenemos 1 a 2, 2 a 3 y obviamente 3 a 4. Y eso es un R. Ahora nos vamos a este. Este es más complicado. Pero que sea complicado no quiere decir que sea imposible. Vamos a verlo. Este nos marca aquí como un S. Pero ¿cómo nosotros sabemos si es un R o un S? Sencillo, hacemos un corte aquí a la mitad. Entonces podemos simplemente hacer esto. Este podemos marcarlo hacia arriba, que tiene el doble enlace. Hacia abajo es todo esto. Este, si lo miramos nosotros desde este lado, nos queda el N o 2 y este otro lado queda el CHO. Entonces asignamos prioridades. En primer lugar tenemos tenemos prioridad 1, porque es un nitrógeno que pesa más que un carbono. Aquí podemos decir, pero este está conectado a un oxígeno, pero primero está conectado al carbono y al carbono está conectado el oxígeno. Así que eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Aquí está conectado cada cosa y después es lo que sigue. Entonces aquí tenemos una prioridad, en este caso 2. Aquí la prioridad era 1,
este es el NH2, prioridad 3 porque tiene un doble enlace. Y la 4. Teniendo eso, las prioridades, ahora podemos hacerlo con cuñitas. Y para que nos quede con cuñas, simplemente nosotros hacemos lo común, esto. Entonces este le damos un giro para que nos quede hacia atrás. Entonces tenemos prioridad 4. Aquí tenemos el N, o podemos colocarlo aparte. El NO2. Acá tenemos el CHO y acá tenemos el que tiene el doble enlace. Entonces tenemos aquí 1A2, 2A3 y 3A4 y es un S. Este es un poquito más complicado de revisarlo, así que podemos repasarlo mañana sin ningún problema. Voy borrando para que me quede espacio para lo demás. Y llegamos a este, lo mismo, este carbono tiene un CH3, tiene otro CH3 y como son dos cosas de las mismas ya es un X porque no aplica. Por lo tanto nos queda este que tiene un hidrógeno, un OH, un CHO y todo esto hacia acá. Por lo tanto ese sí es carbono quiral. Este otro de la derecha tiene un OH, un H, un CH2OH y tiene todo esto hacia acá. Por lo tanto también es un carbono quiral. Vamos a comenzar por este. Este tiene el hidrógeno hacia atrás, así que es más fácil. Cuando el hidrógeno está ya hacia atrás, nos hemos ahorrado parte del trabajo. Asignamos prioridades. Tenemos un OH, tenemos prioridad 1. Esto, tenemos un CH, tenemos, por decirlo de otra forma, aquí hay conectado un oxígeno, que es este. Por lo tanto, este pesa más que este, porque este no tiene conectado ningún oxígeno. Por lo tanto, esta es prioridad 2. Y esta obviamente es la prioridad 3. Y este, que es, ya lo sabemos, el hidrógeno tiene prioridad 4. De 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Y eso es un S. Ese estaba sencillo. Vamos a este otro que puede ser un poquito más complicado. Y de hecho lo es. Cuando nos aparece así tenemos que hacer el giro. Vamos colocando prioridades. Prioridad 4 está hacia adelante. Es lo mismo que si estuviera hacia atrás, pero tenemos que cambiarlo después. Prioridad 1. Prioridad 2 porque este es un CH2OH, es así. C. Y aquí tenemos un OH. Y a este otro lado obviamente está conectado todo esto que está acá. Entonces tenemos esto que es la prioridad 2. Esto lo borramos. Tenemos prioridad 2. Por tanto esto es prioridad 3. Tenemos el giro de qué forma. Este giro es aquí, pasa por acá debajo de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Eso sería un R, pero como este de menor prioridad está exactamente hacia adelante, si estuviera hacia los lados en el plano tendríamos que girarlo, pero si está hacia adelante sabemos que tenemos que, en lugar de R tenemos en realidad un S. Pero si este nosotros queremos y lo giramos así con esto que acostumbramos a utilizar y colocamos aquí la prioridad 4, entonces obviamente vamos a tener eso.
pero como tenemos este hacia adelante, tan sencillo como eso, este hacia adelante, entonces el giro que nos dé lo cambiamos, nos da un giro de R, que eso quiere decir que en realidad es un S. Ya, tenemos la parte B, esto era un poco más largo, del ítem 1, eso es 2, el 1. Aquí tenemos que tener en cuenta esto. Esto dice, si la rotación óptica específica de A es alfa a la 21 es igual a más 57 grados. Dibuje el enantiómero e indique su rotación óptica específica. La rotación óptica, a ver, el enantiómero sabemos nosotros que es como si tuviéramos aquí un espejo. Enantiómero es que tenemos que cambiar la forma de todos los carbonos quirales. ¿Cuántos carbonos quirales tenemos aquí? 1 y 2. Ustedes pueden verlo después. Aquí tenemos una cosa, acá otra, otra y acá diferente. Entonces, este es quiral, este también. Para no tener que estar repasando tanto para que no sea tan largo todo esto. Ahora bien, a esta molécula que nos dan aquí es la misma que nos dan acá. Solo que aquí la colocaron en la pauta para que uno la tuviera al frente de la otra. Entonces la que hay que dibujar acá es cambiar los carbones quirales, que eran esos dos, y aquí están en el mismo dibujo. Aquí simplemente lo que se les hizo fue, si ustedes toman en cuenta, el CH3 está con cuña, y aquí lo colocaron como tipo sombreado hacia atrás, y este lo colocaron hacia adelante, solamente le cambiaron eso. Dejaron el mismo orden, CH3 y al lado el hidrógeno, pero cambiaron las cuñas. En este otro, aquí hicieron lo mismo. Esto que está sombreado lo dejaron por cuña, y esto que está con cuña acá lo dejaron sombreado. Entonces tiene todo esto diferente, y como lo dejaron diferente quiere decir que ya es un enantiómero, es decir, tiene los dos carbonos quirales distintos. Y lo otro, vean esto, cuando dice indique su rotación óptica específica, acá tenemos A, que es alfa, acá tenemos alfa a la 21 es igual más 57 grados, y aquí menos 57 grados. Tan sencillo como eso. O sea, nos piden dibujar el enantiómero y nos piden la rotación óptica específica, colocamos lo mismo, pero en el signo más o menos nosotros colocamos el otro. Aquí hay un signo más, aquí lo cambiamos por signo menos, y todo lo demás igual. Tan sencillo como eso. Acá dice indique, la parte 2, indique el número de estereoisómeros posibles del ciproconazol y represente un diastereoisómero de A. Diastereoisómero es cuando nosotros le cambiamos una cantidad de carbonos quirales, los cambiamos como de posición o los rotamos, pero que no sean todos los carbonos quirales, porque si cambiamos todos los carbonos quirales pasa a ser un enantiómero, y un enantiómero es como espejo. Entonces si cambiamos todos es enantiómero, si cambiamos unos pocos o casi todos es un diastereoisómero, y aquí como hay solamente dos, solamente podemos cambiar uno. Entonces hacemos el cambio. Aquí tenemos un original, y acá le hicieron los cambios de cuña a la parte sombreada, perdón, que va hacia atrás. Aunque aquí esto está un poquito raro porque los cambiaron ambos, por lo tanto este es como un error que hay aquí, pero simplemente se cambia uno. Con uno que ustedes cambien está todo listo. Y lo que es el número de estereoisómeros posibles es siempre va a ser 2 elevado a la n. Esto es 2, la n significa los números de carbonos quirales. Aquí como eran 2 carbonos quirales es 2 elevado a 2, y eso sabemos nosotros que 2 por 2 es 4. Por lo tanto, esto es
el número de estereoisómeros posibles. Si la cantidad de esta molécula hubiera tenido 3 carbonos quirales, simplemente 2 elevado a n, n viene a ser 3 por la cantidad de carbonos quirales, por lo tanto es 2 elevado a 3 y eso finalmente es 8. Pero en este caso es solamente así. Veo que no se me queda sin ningún detalle, así que en otro video quizá puedo hacer lo que es la siguiente parte, que es el ítem 2, donde comienzan las azúcares o los azúcares.